A partir de las transformaciones políticas y jurídicas que se vienen desarrollando en la sociedad venezolana, la historia y la historiografía se han convertido en un campo de batalla donde se confrontan diversos aparatos conceptuales por la verdad histórica, a fin de exponer desde diversos repertorios ideológicos las respectivas narrativas para dar cuenta de los asuntos del pasado. Estos confrontados en el presente bajo múltiples miradas que bosquejan interpretaciones y explicaciones antagónicas sobre los mismos acontecimientos, los mismos eventos, los mismos hechos. Todos ellos, enunciados a la luz de la mentalidad del presente, tienen sus implicaciones historiográficas en los diseños globales de la geopolítica hegemónica del sistema mundo de la modernidad-colonialidad, en la cual la patria bolivariana se convierte en un objetivo político-militar al salirse del radar de la colonialidad del poder y de la zona del no ser, del actual hegemón, los Estados Unidos. A propósito del festejo bicentenario de la muerte de Francisco de Miranda, no hay del otro lado del Atlántico historiador, historiadora, que no lo tenga entre sus tareas pendientes. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Villatoro. Hice un bosquejo estos días y en los últimos 10 años se han creado en Europa 19 centros de investigación, todos asociados a las universidades de las derechas, privadas todas, pero que tienen como programa de investigación la historia venezolana y latinoamericana, pero fundamentalmente la historia venezolana. Y ahí destacan Simón Bolívar y Miranda. Ahí hay un propósito político para deconstruir una narrativa e imponer hegemónicamente otra, pues, en ese sentido. Es el caso de Manuel Villatoro, cito, espía, mentiroso y precursor de la independencia de América Latina. La forma de definir a Francisco de Miranda son equiparables a la ingente cantidad de peripecias que vivió a lo largo de su extensa vida. Con todo, si hubiera que resumir su existencia, habría que decir que fue un español nacido en el Nuevo Mundo que no dudó en combatir a las órdenes de Carlos III, convencido de la bondad de la corona. Así hasta que se cambió de bando y luchó contra España en favor de la emancipación de las colonias americanas. Manuel Villatorio no es cualquier historiador, es el historiador de la BBC Mundo. O sea, es un poder mediático que tiene una abarcabilidad global para imponer una narrativa de lo que sea que vaya a imponer, como pasa con los ucronazis de la guerra en Ucrania, el territorio en Ucrania, que es una guerra contra la OTAN, pero que la narrativa es la guerra de Putin. Este es el narrador de esas historias. En cierto modo, la historia la hemos convertido en un obligado paraje del pasado para validar los cimientos de la memoria social actual, así como los discursos y las prácticas de una sociedad polarizada y confrontada no solo desde las partisanías ideológicas y políticas domésticas del presente, sino también desde la historiografía que nos han legado las personas dedicadas al oficio de historiar los eventos del pasado, que de alguna manera tienen relación y o conexión con lo que hoy somos como sociedad y como mentalidad. Tanto así que las diversas narrativas sobre los mismos acontecimientos y sus protagonistas permiten fundamentar los asideros políticos de las militancias partisanas confrontadas en el presente por modelos de sociedades absolutamente antagónicas, reduciendo o minimizando las condiciones de posibilidad de una síntesis política necesaria en la coyuntura geopolítica actual del sistema mundo hegemónico, a fin de reencontrarse o converger en la razón histórica para aliviar las tensiones sociales, políticas, económicas, efectivas, familiares, comunitarias, vecinales, a las cuales es sometido todo el pueblo venezolano. Si hay alguna pretensión de síntesis, ciertamente no está en la historia. La historia no hace síntesis de absolutamente nada. La pretensión de acuerdo es en la expresión de la voluntad política a reconocerse en relaciones de alteridad confrontadas por la configuración, en primer lugar, de los enunciados de los temas, problemas o nudos críticos de la sociedad y del Estado bajo el paraguas de un marco jurídico compartido y aceptado como expresión legítima de la soberanía popular y, en segundo lugar, de sus alternativas resolutivas y del lugar desde donde se enuncian tales condiciones de posibilidad. La investigadora especializada en la obra de Miranda, Carmen Borque, aquí presente, lo refiere de la forma siguiente.
persuadido de que solo la razón puede conducir a la humanidad hacia la perfección, Miranda va a rechazar toda vía en la cual no sea posible establecer un principio conductor de la acción. Todo lo que es muy exaltado dura poco o queda y destruye con la violencia, dice Miranda. Fiel a este principio, Miranda establece como base de todos sus planes de gobierno y de sus proyectos constitucionales la noción de libertad racional, queriendo significar con ello una libertad subordinada al orden, única garantía de bienestar permanente y de progreso constante en una sociedad. De allí que expresiones tales como libertad sabiamente entendida, gobierno libre y sabio, sabia y juiciosa libertad civil, sean una constante en sus escritos políticos y nos muestren el nexo para el indisoluble relación entre libertad y razón. En esta puja por la verdad histórica y por la otra historiografía suelen salir lesionados o maltratados algunos hechos de los cuales no se le ha prestado la debida atención epocal, bien porque no se le ha encontrado o establecido sus conexiones coyunturales o estructurales, diacrónicas o sincrónicas, con otros hechos de su contemporaneidad bajo la dinámica conceptual de la historia de la larga duración brodeliana, o bien porque la relación centro-periferia impuesta desde las capitales de las provincias se expresaba también en relaciones mantuanas de dominación colonial que en el tiempo historiográfico fue generando una opacidad narrativa sobre la historia nacional como totalidad o unidad de significación y sentido de uso en un país archipiélago que emergía fracturado de la guerra de independencia, no en el imaginario cartográfico, pero sí en sus realidades comunicativas interterritoriales. Yo tuve un familiar que fue juez en Carúpano, con Castro, Cipriano Castro, y estamos hablando de 1901, y todavía decidía con los códigos españoles, o como la usanza ahí del común había arreglado tal o cual problema. Porque no llegaban desde Caracas, lo que decidía el Congreso bajo José Antonio Páez. Cosas de la territorialidad, pues. En el caso venezolano, durante mucho tiempo se ha caraqueñizado la historia nacional y desde Caracas se ha determinado buena parte de las historias regionales. En la perspectiva decolonial de la historia insurgente y de la antropología histórica, lo referido es un problema sin solución de continuidad al presente que sigue incidiendo en las configuraciones historiográficas de las geohistorias regionales, sin llegar a caracterizar el lugar de la enunciación. El darle asidero hermenéutico, espacial y temporal a los enunciados de los acontecimientos históricos es de extrema complejidad conceptual. ¿Dónde ocurrió tal hecho desde el punto de vista de su abarcabilidad en una hermenéutica de sentido epocal? No se trata de un lugar que tiene una dirección catastral en ese sentido. Esta carencia cognoscitiva abona a la complejidad de los abordajes mirandinos. ¿Dónde radica el lugar de enunciación del pensamiento de Francisco de Miranda? En estas convulsas confrontaciones ideológico-políticas sobre los acontecimientos acotados como históricos, no suelen estar inmunes determinados personajes que por su pensamiento y sus acciones fueron parte del desarrollo de los eventos que en cada época abonaron a la configuración de la mentalidad política, ideológica, cultural de las sociedades en su tiempo histórico. Uno de esos personajes malogrados, entre comillas, por la historiografía es Francisco de Miranda. ¿Quién puede opacar su impronta en todo lo relacionado con las independencias americanas? No obstante, no son pocas los abordajes históricos de las independencias que hacen un prolongado ayuno del prócer americano. No es un argumento de peso la larga ausencia del solar venezolano que lo mantuvo ocupado durante casi 40 años en faena de la convulsionada Europa, el Caribe, fundamentalmente Cuba, América del Norte o los sobrados encantos de las musas rusas que lo retuvieron en Europa Central. Sea como observador o como participante directo, Miranda fue testigo privilegiado de las transformaciones de la mentalidad europea que apuntalaban la nueva configuración geopolítica del sistema mundo de la modernidad que emergía de las luchas europeas.
En su voluminosa biblioteca, Francisco de Miranda registra los eventos que configuran las transformaciones de un sistema mundo rehaciéndose desde sus cimientos fundacionales, ideológicos, políticos, sociales, jurídicos y económicos, eurocéntricos, así como las conexiones epocales entre diversos acontecimientos que tuvieron incidencia en las independencias americanas y muy particularmente en la venezolana. El megarrelato de la razón ilustrada, iniciando su abarcabilidad geopolítica de la mano de las nuevas ideas filosóficas, políticas, económicas, éticas, morales, etc. La guerra de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica entre 1775 y 1781 y sus fundamentos políticos difundidos en otras latitudes. La Revolución Francesa que explota en 1789 y da al traste con el Ancien Régime. La emergencia de las burguesías y su asalto al poder político militar, el diseño de nuevos marcos jurídicos expuestos como Estado Nacional, el posicionamiento hegemónico de las formaciones económicos, sociales y capitalistas de producción, apropiación y acumulación del plusvalor, la estructuración de la sociedad en clases sociales a partir de las nuevas relaciones sociales de producción, la caída de la colonialidad del poder epocal bajo la égida del Imperio Español, las confrontaciones políticos guerreristas entre Francia, Alemania e Inglaterra por la nueva hegemonía, la reconfiguración territorial de los antiguos reinos y feudos, etcétera, tuvieron como testigo excepcional a Francisco de Miranda. Esa presencialidad epocal le permitió, en el decir de Alfonso Rumazo González, ser el primero en descifrar y comprender el momento histórico de su tiempo. El primero en darse cuenta de que había llegado la hora exacta para la emancipación iberoamericana. Esta su originalidad y esta su jerarquía entre los hombres. Es en estas articulaciones geopolíticas del sistema mundo donde adjetivamos la finalidad del presente texto. Valorar desde la metódica de la historia conceptual algunos trazos del pensamiento político del prócer relacionado con las independencias americanas a fin de establecer los criterios historiográficos de su ideario y trascendencia histórica. En ese sentido, nos expone Rumazo González, Miranda no se detuvo en su descubrimiento del hallazgo, pasó valerosamente a la acción, volviéndose eje y centro del magno empeño. Saberse su ejecutor y hecha todo su torrente vital en esta forja ingente, larga, difícil, que le permiten fijar hechos y pormenores en sus 63 grandes cuadernos de biblioteca que él llama Colombella, un diario de muchos años y un archivo ingente adicional. Francisco de Miranda, al ser protagonista de un cambio de época que se gestaba frente a sus ojos y atendiendo el llamado de una parte de los mantuanos caraqueños, acelera su regreso a la patria, sabiéndose el continente en plena efervescencia independentista. Los mantuanos caraqueños, sin saber exactamente de qué trataba el asunto de la independencia, la separación de la corona española y la fábrica de una república o un Estado nacional, apelaron a Miranda haciendo sus respectivas lecturas de las inestabilidades políticas provincianas desde las restricciones económicas o financieras de sus respectivos fondos locales. No se niega la existencia de ideas, de muchas ideas a lo largo y ancho de nuestra América desde el siglo XVIII, en el propósito arriba enunciado. Sin embargo, no podemos afirmar la existencia de un proyecto político unificador donde esas ideas tuvieran asidero convergente en la configuración de un horizonte histórico compartido antes de Francisco de Miranda. Este le da una significación a la filosofía política y un sentido de uso en la pragmática independentista, consecuencia ciertamente del conocimiento geopolítico que tenía el precursor de las convulsiones y agitaciones políticas en la diversidad geohistórica americana. Así lo expresa en una de sus cartas al francés Armand Gensomé. Llamado por vosotros en 1781 al socorro de la patria, extremadamente agitada con los vejámenes y opresión excesiva que en aquellos tiempos ejercía sobre sus infelices habitantes, el ministro don José de Galvez
por medio de sus agentes y visitadores, cuyos excesos había provocado justamente una insurrección general en el reino de Santa Fe de Bogotá, en el Perú y aún en la provincia de Caracas. No pude en aquella circunstancia acudir a su socorro, tanto por hallarme liado con un grado superior en el ejército de Su Majestad Católica, entonces en guerra con la Inglaterra, como por concebir que en todos aquellos movimientos de insurrección no había combinación ni designio general, lo que me fue patente luego que recibí las capitulaciones de Zipaquirá. Testimonio de la sencillez e inexperiencia de los americanos por una parte y de la astucia y perfidia de los agentes españoles por la otra. Y así creí que el mejor partido era sufrir aún por algún tiempo y aguardar con paciencia la independencia de la colonia angloamericana, que sería en lo venidero el preliminar infalible de la nuestra. En el contexto de lo expresado está presente el sentido de la eidética, configurada como filosofía histórica del eideísmo, en el abordaje de la esencia ideológica política de su pensamiento desplegado en las primeras horas del siglo independentista de toda nuestra América. De aquí surge la pregunta, ¿hacia dónde deben dirigirse los estudios de las ideas o estudios eidéticos sobre el pensamiento de Francisco de Miranda? Se habla de desafíos, de tareas, de necesidades, de cuestiones pendientes, de obligaciones o demandas, entre otras formulaciones. Lo cierto es que el conocimiento sobre Miranda está lleno de lagunas o grandes vacíos que salvar. Este texto intenta abonar un grano de arena en el necesario ideario al analizar su potente obra que tiene en la actualidad una vigencia en la Venezuela convulsionada. Muchísimas gracias.